Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es martes 11 de octubre del 2022. Son las 5:23 de la mañana, hora de Arizona, 9:23 en Buenos Aires. Falta poco más de una hora para la apertura de mercados en el día de hoy. Vamos a ver el cierre del día de ayer para analizar el posible comportamiento de los mercados en el día de hoy. La volatilidad subió el 3,48%, generando una vela negra. La vela negra ocurre cuando abre más alto de lo que cierra, aunque el cierre es más alto que el del día anterior, por eso es de ese color. Una vela al final de un ciclo alcista en la volatilidad en general ha sido acompañada de posteriores pullbacks. Ojalá que ese sea el caso para darle algún respiro y la posibilidad de un relief rally al mercado. De todas maneras, lo que acá se está observando se viene un Golden Cross en el andar de la volatilidad y eso, como ustedes bien saben, tiene un impacto de largo plazo que en este caso podría seguir haciendo subir la volatilidad, que ya de por sí es excepcionalmente alta. En lo que se refiere a SPY, Standard Poor's, la caída fue del 0,75% y fíjense que de vuelta lo que estamos viendo acá es el patrón de una letra H, que es un patrón bajista. Por poco no superó los mínimos de hace poco, que a su vez son los más bajos del año, lo cual es bastante preocupante porque en la dirección en la que va, en lo que va a terminar ocurriendo, testear el promedio ponderado de 200, para lo cual le falta bastante poco, y yo creo que como viene el mercado no sería extraño que alcanzara los mínimos que corresponden a los valores prepandémicos del 2020. Es una evolución catastrófica, pero es lo más probable que haga el mercado en las condiciones en las que está. El promedio ponderado de 200 fue tocado varias veces por el SPY, en particular durante la pandemia del 2020, para mostrar un rebote en forma instantánea. En lo que se refiere a triple Q, el índice del Nasdaq, básicamente lo que se está observando es que ya rompió la SMA de 200. Este es un soporte fundamental que no rompe el Nasdaq hace más de 14 años, así que fíjense lo importante que es y está roto, con una corrección que alcanza ya el 35%, con lo cual es verdaderamente importante. En lo que se refiere a la evolución del Nasdaq en el día de ayer, la caída fue del 1% y también generó durante la caída el mínimo del año 2022. Quiere decir que todos los días se está generando un nuevo mínimo. En lo que se refiere a las empresas industriales, la caída fue del 0,34%, no alcanzando el mínimo de hace pocos días, de septiembre, pero está cerca. Fíjense que en todos los casos se está observando el patrón de la letra H. En el caso del Russell 2000, la evolución fue del 0,56 abajo, y dentro de todos es el índice con mejor fortaleza. Vamos a ver cómo han contribuido los commodities. Los commodities como el petróleo subieron bastante. En particular en el día de ayer el crudo bajó el 1,75, pero básicamente motivado por efectos del tipo de cambio del dólar con el resto de las monedas. De todas maneras hay un efecto persistente que es el cruce de la SMA de 50 sobre la de 200, que es un dead cross. Vamos a ver el comportamiento del gas natural con un 2,14% abajo, perforando el soporte de la SMA de 200, habiendo generado, un patrón de hombro-cabeza-hombro de largo plazo. En lo que se refiere a la evolución del rendimiento de los bonos a 10 años, la suba fue del 0,15%, y está muy cerca de alcanzar el RSI de 70. Así que esto es lo que le está dando eh, de alguna manera inquietud al mercado, que es imparable el aumento del rendimiento de los bonos y que de alguna forma obliga a una intervención más agresiva de la Reserva Federal. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos, en este caso de eh, 5 a 30 años, vemos que están invertidos, es decir, una condición de la que no termina de salir, y básicamente lo que esto está denunciando es una recesión en ciernes. Ya el mercado tiene
2 trimestres negativos, así que el tercero va a ser igual, con lo cual va a quedar confirmada de alguna forma la recesión en los Estados Unidos. El impacto sobre el oro, ¿no?, que normalmente ha sido un refugio de valor, la depreciación se debe fundamentalmente al impacto del tipo de cambio del dólar. En este caso, la caída fue del 1,52%, también el patrón de la letra H. En lo que se refiere a la plata, la evolución es del 2,22% abajo. Y fíjense que en todos los casos, cuando yo les hablé de el Evening Star, este tipo de patrón, que era muy peligroso, bueno, está haciendo su efecto. Con respecto a la plaza local en la Argentina, Grupo Galicia, la caída es del 1,04%, sigue para abajo. Ya de alguna forma es un Blue Ice Failure casi confirmado. Fíjense que trató volver a la SMA de 50, no pudo y se volvió a caer. En lo que se refiere a YPF, la gran empresa petrolera, 4,31% abajo, el RSI ya está enfilando hacia abajo. Podríamos decir que es casi un doble techo lo que hizo, ¿eh? El MACD ya empezó a enfilarse hacia abajo, lo mismo los DMI del ADX. En lo que se refiere a la evolución de las empresas más importantes que integran el Nasdaq, Amazon 0,78 abajo, y si bien no generó los mínimos del 2022, pero está en una situación horrible. En lo que se refiere a Meta, Meta sigue para abajo generando nuevos mínimos, en este caso 0,25 arriba, pero durante la evolución del día de ayer generó el nuevo mínimo del año 2022 y ese es el gran dato. En lo que se refiere a Microsoft, la evolución 2,13% abajo, generando el nuevo mínimo del 2022. Netflix, que es dentro de todo ha demostrado ser las más sólidas, llegó a perforar ya la SMA de 50 y está ruteando todo el tiempo debajo de la SMA de 50, lo cual habla de bastante fragilidad. Vamos a ver a Google con una baja del 0,83, pero todavía no volvió a tocar los mínimos del 2022, que lo hizo hace poquito, prácticamente. En lo que se refiere a la evolución de Apple, 0,24% arriba, y no hizo los mínimos de hace poco, pero por ahí anda. Recuerden, probablemente se esté acercando el momento, digamos, de la compra a precio de ocasión de las mega caps con prácticamente un 35% de descuento. Probablemente estemos cerca del piso. En lo que se refiere a Tesla, la caída es menos 0,05, bastante frágil. En lo que se refiere a la evolución del resto de las empresas de autos eléctricos, 5,24% abajo Lucid. Y fíjense que esto se debe a que son empresas que todavía no ganan dinero, por eso el mercado las castiga brutalmente. Nadie quiere acciones de papeles que no tenga earnings per share positivo en este momento. Nadie va a dar tiempo a esa recuperación en medio de esta crisis. 3,49% abajo NIO. En lo que se refiere a la evolución del Bitcoin, las criptomonedas, un 0,55% arriba, y todo esto obedece un poco al comportamiento de los mercados de futuros, con el que se está correlacionando notablemente. Y fíjense que no va a ningún lado, valores de $19.000. No sirve de refugio de valor tampoco esto en estos tiempos de crisis. En lo que se refiere a la evolución de Ethereum, Ethereum con una suba del 0,2%, habiendo hecho una aguja tremenda en la evolución de precios de esta mañana, operando en valores del orden de los $1.292. En lo que se refiere a la evolución de los mercados de futuros, esta mañana tenemos al Nasdaq unos 8 o 9 puntos abajo, habiendo hecho una vela de un colgado, pero fíjense que generó durante la excursión nocturna el mínimo del 2022, 10.853 puntos, y ese es el gran dato. Y por lo que estamos viendo acá, la falla continúa. La vela está operando debajo de la EMA 3, debajo de la EMA 8, debajo del Volatility Stop, del Trendinator, y en iguales condiciones se encuentra en la semana.
Nosotros lo que queremos ver acá, más allá de este RSI estocástico que está denunciando un inicio de ciclo, es de alguna manera alguna noticia que lo confirme, ¿no? T21-22 está tan sobrevendido que sería de esperar algún momento de relief rally. De todas maneras, fíjense ustedes que la volatilidad está imparable, está en 32,1, si bien está en baja hasta mañana ligeramente, pero la baja es del 0,02%, o sea, la nada misma. Así que con volatilidades de este nivel, lo que es esperable que ocurra son patrones sistemáticos de pop-up and drop. Así que muchísimo cuidado con esto. En lo que se refiere a la evolución del resto de los índices, Standard Poor's en este momento con 2 puntos arriba, eh, hizo el mínimo del 2022 hace pocos días en valores de 3.571, pero está en curso el patrón de la letra H y no hay nada que explique fortaleza de corto plazo como para no pensar que no pueda ser posible una continuada caída. En lo que se refiere al Russell 2000, la suba es de 3,5 puntos, mismas condiciones del resto de los mercados, solo que en este caso el papel está arriba del volatility stop del día. En lo que se refiere finalmente al Dow Jones, las empresas industriales, el índice también con alguna fortaleza, está 38 puntos arriba, peinando por encima el volatility stop del día. Recuerden, esta es una semana con poca información económica. El día prácticamente de hoy no hay información relevante, pero mañana se va a conocer el índice PPI, el índice del precio del productor, y las minutas de la FOMC, aquellas que comunicó Powell, el presidente. Quiere decir que acá se va a conocer la verdad de qué está pensando en cuanto a la estrategia de la tasa de interés de la Reserva Federal. O sea, mañana es un día muy importante por eso. El día jueves se publica el Core CPI, el índice de precios de prácticamente al consumidor, y en lo que se refiere a la demanda de subsidio al desempleo se va a conocer mañana junto al inventario de petróleo. Y finalmente el día viernes se va a conocer Core Retail Sales. La otra cosa que es importante, esta semana prácticamente no hay earnings, salvo algunas empresas importantes como Delta, pero prácticamente no hay nada que mueva el mercado. Así que si las minutas de la FOMC son muy negativas, esto va a generar mucha más volatilidad. En lo que se refiere a los earnings futuros, recuerden que van a empezar a partir de la otra semana. Y es ahí donde se va a poder determinar si el impacto de las caídas ha generado compresión en los earnings de las empresas y complemente una pésima noticia adicional, que es que ahora la evaluación de las empresas va a estar dañada precisamente por un cambio negativo en sus ganancias. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.